Una de las asignaturas que amé cuando estaba en la escuela es la de historia. Saber lo que sucedió tiempo atrás no solo nos aporta el conocimiento informativo de la época, sino que nos abre la mente para comprender con mayor claridad las lecciones que debemos aplicar a nuestra propia vida. Siempre he pensado que si alguien lo logró ya una vez, también nosotros podemos hacerlo. Cuánto más si contamos con la poderosa mano de Dios obrando a nuestro favor. La superioridad numérica no es el factor que define el triunfo, sino la determinación y la fe bien plantada. Hoy veremos el ejemplo de unos cuantos pequeños ejércitos que se hicieron a grandes victorias. Empecemos por citar a Oliverio Cromwell, quien seleccionó uno a uno sus hombres hasta que no le quedó sino una tropa de 1000 fornidos guerreros que temían a Dios y sabían por qué estaban combatiendo. Estos soldados valientes, fuertes, enérgicos y terribles en combate lucharon durante la Guerra Civil Inglesa sin ser derrotados jamás. El segundo de ellos es el grupo de 14 valientes, en cabeza del coronel Juan José Rondón, quien en julio de 1819 enfrentaron a los realistas españoles, respondiendo de inmediato al grito de su líder: «¡Que los valientes me sigan!», y realizaron una carga de caballería que se consideraba decisiva para desequilibrar la batalla a favor del ejército libertador que lideraba Simón Bolívar, en un lugar situado en Boyacá, Colombia, y que se conoce como Pantano de Vargas. Las Escrituras también nos hablan de un pequeño ejército que logró una gran batalla, bajo las instrucciones directas de Dios. El libro de Jueces, capítulo 7, versos 6 y 7, nos da cuenta de su número y la manera como fueron elegidos. Solamente 300 hombres bebieron de sus manos. Todos los demás pusieron la boca en el arroyo. «Yo venceré a los madianitas con estos 300 hombres», dijo el Señor a Gedeón. «Envía a los demás a sus casas». La batalla contra Madián había sido ordenada por Dios mismo como respuesta a las oraciones de los hebreos después de 7 años de soportar su crueldad. Cuando los israelitas sembraban, los de Madián y de los pueblos vecinos venían y destruían las cosechas y asolaban el campo hasta Gaza sin dejar nada para comer, y se llevaban las ovejas, los bueyes y los burros, nos cuenta el capítulo anterior. Qué difícil resulta trabajar y darse cuenta que todo se va como en saco roto. Las consecuencias que estaban recolectando los hebreos eran fruto de su desobediencia y su insistencia en hacer su voluntad. Pero llegó el momento, como nos llega a todos, en que sabemos que la única manera en que podremos salir adelante es rindiéndonos ante quien tiene el poder de hacer de lo imposible una realidad. El pueblo tardó 7 años en arrepentirse, pero ante el humilde clamor, Dios respondió de inmediato a su súplica, por lo cual tomó a Gedeón, pese a ser un hombre temeroso, y lo puso al frente de esas 300 de hombres para enfrentar un ejército que era muy superior delante de ellos. Posiblemente el temor sea la primera reacción ante la batalla, pero la certeza de la compañía de Dios hará que demos el primer paso para ganarla. El inicio del capítulo 7 nos cuenta que Gedeón y sus hombres se levantaron temprano y avanzaron hasta los manantiales de Arod. El ejército madianita estaba acampado al norte de ellos, en el valle cerca de la colina de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: «Los que están contigo son muchos. No puedo permitir que todos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo de Israel se jactará delante de mí
de que se han salvado por su propia fuerza. Es interesante darnos cuenta que los pequeños ejércitos que han logrado grandes victorias lo han hecho gracias a la intervención divina. No es su entrenamiento, no se trata de su gran capacidad para la batalla, sino de la completa providencia divina. Dios estaba librando a los hebreos de la opresión de los madianitas, claro que sí, pero primeramente estaba curando la arrogancia de sus corazones, pues era esa precisamente la razón por la cual estaban en esa condición de opresión. El verso 18 del capítulo 16 del libro de Proverbios dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. La victoria no podía ser entregada en mano de muchos, para que esos muchos no se creyeran el cuento de que habían sido sus capacidades las que los habían llevado a la cima de la libertad. Por lo cual, Dios le dio una instrucción específica a Gedeón: haz que todos los que tengan miedo y tiemblen vuelvan a sus casas. 22,000 se fueron, solamente se quedaron 10,000. ¿Ha visto gente que es cobarde, pero en grupo se envalentona? Parece que estos hombres coreaban las arengas de guerra al son de la valentía del resto y no de la propia. Pero Dios, que conoce los corazones, decidió que era mejor que regresaran a casa. Él estaba dispuesto a llevarlos hasta el punto donde lo único a lo que podían aferrarse era a su soberanía. Por lo tanto, decidió que era necesario hacer un nuevo recorte de personal. El Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Llévalos al manantial y yo te mostraré cuáles se irán y cuáles no. Gedeón los reunió junto a las aguas. Allí el Señor les dijo: divídelos en 2 grupos según la forma en que beban. En el primer grupo estarán todos los que tomen el agua en sus manos y se la lleven a la boca y la laman como los perros. En el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente. Solamente 300 hombres bebieron de sus manos. Todos los demás pusieron la boca en el arroyo. Yo venceré a los madianitas con esos 300 hombres, dijo el Señor a Gedeón. Envía a los demás a sus casas. No conozco mucho de estrategias de guerra, pero lo que es seguro es que ante la dinámica humana de los combates, el fracaso era seguro. No obstante, ante la del reino de los cielos, tenían justamente lo necesario para obtener la victoria. Si le parece absurda la cantidad de combatientes, déjeme que le muestre con qué elemento fueron al campo de batalla. El verso 19 da curso a la increíble historia diciendo: fue justamente después de medianoche, cuando se produjo el cambio de guardias, que Gedeón y los 100 hombres suyos llegaron hasta las inmediaciones del campo de Madián. Repentinamente hicieron sonar sus trompetas y rompieron los jarrones para que las antorchas brillaran en la noche. Inmediatamente los demás hombres hicieron lo mismo, y tocando las trompetas que tenían en la mano derecha y con las antorchas encendidas en sus manos izquierdas, gritaban: «Peleamos por el Señor y por Gedeón». Y se mantuvieron firmes y observaron cómo todo aquel enorme ejército comenzó a correr de un lado a otro, gritando y huyendo, presa del pánico. En la confusión, el Señor hizo que los soldados enemigos comenzaran a pelear entre sí y a matarse unos a otros de uno al otro lado del campamento, y que huyeran en la noche. Posiblemente haya una batalla que debamos enfrentar y no tengamos posibilidad alguna de salir vencedores. Pero si nos humillamos ante la presencia poderosa de nuestro Dios, una antorcha, una vasija de barro y una trompeta pueden convertirse en elementos eficaces para obtener la victoria. La antorcha,
que es la luz de Cristo, quien se impuso sobre toda circunstancia adversa de esta vida. La vasija de barro, que es nuestro cuerpo, conteniendo el poder del Espíritu, y la trompeta, que es la proclamación a viva voz de nuestra fe y nuestra alabanza. Pequeños ejércitos pueden obtener grandes victorias, solo y únicamente si Dios es quien dirige la batalla y se lleva la gloria del triunfo. Demos gracias al Señor diciendo: Dios de los cielos, Rey de toda gloria y poder, estamos profundamente agradecidos por todo lo que has hecho con nosotros, desde el día que nos rescataste de nuestra vana manera de vivir hasta hoy. Te adoramos con todo nuestro corazón y desde lo más íntimo de nuestro ser, sabiendo que no es por nuestra habilidad ni por nuestro gran valor o destreza que hemos podido vencer las batallas de la vida, sino por tu inmenso amor y gracia que nos ha sostenido. Perdón, Señor, por tanta necedad en insistir gobernar nuestra vida a nuestro parecer y antojo. Seguir tu dirección es lo mejor que podemos hacer en tanto existamos, porque tú eres toda bondad y perfección. Posiblemente todos nos hemos enfrentado a las duras circunstancias a las que nos condujeron nuestras malas decisiones. Pero en este momento, como lo hicieron los hebreos, nos rendimos delante tuyo, reconociendo que precisamos tu ayuda y que no tenemos el valor, la fuerza ni la capacidad de vencer las pruebas solos. Gracias, Señor, por responder a nuestra oración, por ver en lo profundo de nuestro ser la inmensa necesidad que tenemos de ti y por acudir en nuestro auxilio. No importa si otros piensan que no vamos a lograrlo, porque nuestras armas no son como las que se usan en este mundo. Nosotros tenemos garantizado el triunfo bajo la intervención de tu poderosa mano. Para toda batalla requerimos tener claro lo que Cristo, que es la luz que ilumina nuestras vidas, consiguió para nosotros y entregó a nuestro favor. Debemos entender que somos comunes vasijas de barro, que aunque frágiles, al ser quebradas, dejan ver la gloria del poder que lo conquista todo. Nos corresponde elevar un cántico de adoración, un grito de victoria, una plegaria de agradecimiento delante tuyo, Señor, sabiendo que todo lo bueno que obtenemos proviene de tu preciosa mano. Gracias por habernos ayudado hasta aquí y por seguirnos ayudando el resto de nuestras vidas, papá. En el precioso nombre de Jesucristo, amén y amén. Hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta y compartan nuestros contenidos con tus familiares y amigos. Y si estás pasando por algún tipo de dificultad, déjamelo saber en los comentarios y junto con nuestro equipo de oración estaremos orando por tus necesidades. Bendiciones.